de ayer, lo que nosotros estábamos viendo era un ejemplo para poder aplicar polimorfismo. Y es que nosotros habíamos hablado que el polimorfismo me permitía no solo algo adentro de la clase, haciendo una sobrecarga de métodos, sino que también me permitía un polimorfismo dinámico, es decir, el mismo mensaje actuando de manera distinta en diferentes clases. Nos quedó claro la parte de especialización de clases derivadas. Es decir, dado que yo tenía una clase figura que era base, todos sus hijos especializaban el método calcular área y calcular perímetro. Incluso la parte de calcular perímetro, perdón, de calcular área del triángulo escaleno mostraba un semiperímetro, cosa que no tiene ninguno de los otros triángulos, ninguna otra de las clases del tipo figura. Vimos también al final, fue la última reflexión, de que esto nos permitía una administración, es una gestión en la jerarquía de clases. Porque si yo ocupaba una nueva figura, simple y sencillamente lo único que tenía que hacer era heredar de figura y aquí yo colocaba cómo se hacía el cálculo del área y el cálculo del perímetro. Incluso esta podía ser una clase abstracta y de ella seguir derivando y yo puedo mantener el orden. Ejemplos que se colocaron, una cuenta bancaria. Yo puedo tener aquí mi clase cuenta, que esta sea cuenta de ahorros, ¿ok? Que esta sea cuenta de cheques, que esta sea cuenta en moneda extranjera, que esta sea cuenta mancomunada, pero luego el banco podría crear un producto y decir cuenta mi pymes y todos ellos tienen saldo, cuenta viente, cálculo de interés, información adicional para tasas preferenciales y lo único que yo tengo que hacer es la personalización de los nuevos productos. También se habló del juego estilo Plantas versus Zombies, que yo tenía una clase planta, que esta planta tenía cantidad de soles que necesitaba, tenía ataque, tenía fuerza del ataque, tenía defensa, tenía velocidad de la animación y luego pues nosotros por ejemplo tirábamos el girasol, que la manera de atacar era produciendo soles, tenemos el lanzaguisantes, que la manera de atacar es disparar proyectiles, teníamos lanzaguisantes de hielo. Cada nueva planta que yo quisiera agregar a esta jerarquía solo la iba adicionando. Entonces, está evidentemente que la gestión de jerarquía de clases se potencia con el polimorfismo, porque calcular interés, atacar, calcular perímetro, calcular área, lo único que hago es especializarlo en las clases derivadas. Lo último que nos faltaba mostrar, que como les digo, es lo que a mí me gusta muchísimo de esta parte, es poder darle el poder de terminar de afianzar el polimorfismo con la herencia. Y eso se da en estructura de datos heterogéneas. Vamos a repasar un poco la teoría. Evita comprobaciones de tipo constantes. Si deriva, posee métodos similares, recordando que herencia denota la relación es un. ¿Cómo que comprobaciones constantes? ¿Cómo que métodos similares? Bien, acordémonos de nuestro curso pasado del concepto de estructura de datos. La estructura de datos era una abstracción que me permitía a mí un espacio para almacenar y organizar elementos con la finalidad de hacer operaciones sobre almacenar y organizar elementos para con la finalidad de poder trabajar con estos elementos. La estructura de datos idónea que ustedes comenzaron a trabajar fueron los arreglos n-dimensionales. Pero, ¿qué pasaba con los arreglos? El arreglo, en primer lugar, es una estructura de datos estática, es una estructura de datos finita, precisamente porque es estática, y solo me permitía elementos del mismo tipo. Pero yo aquí estoy hablando de una estructura de datos heterogénea, no homogénea. Si es homogénea, todos los elementos son iguales. Luego ustedes aprendieron los struct y con los struct ustedes comenzaron a ver
que dentro de una entidad podían tener variables de diferente tipo. Es decir, nos comenzamos a acercar a una estructura de datos heterogénea, porque dentro de la misma entidad tengo diferentes valores. El problema es que un struct solo es una tupla, solo es un registro. Si yo quiero tener varios estudiantes, pues entonces lo que yo hacía era un arreglo de estudiantes. Era un arreglo que, ojo, sigue siendo homogéneo, porque todos los elementos son del tipo estudiante, aunque estudiante sea un espacio heterogéneo. Entonces, ¿cómo logramos una estructura de datos con elementos de diferente tipo? Es aquí, ¿ok? Cuando nosotros llegamos a esta parte de acá, me voy a ir para el código, ¿ok? Nosotros llegamos a esta parte de acá. Y es que analicemos. Yo aquí estoy creando objetos de cada clase. Tengo un objeto para círculo, tengo un objeto para un triángulo equilátero, para un isósceles, un escaleno, para un cuadrado y para un rectángulo. Luego, obviamente, yo mando a mostrar cada una de la información de ellos haciendo uso del método mostrar, que se creó para eso. Entonces, se hace el procesamiento y nosotros podemos ver aquí, ok, soy un círculo de radio tal con área tal, soy un triángulo equilátero, un isósceles, un escaleno, está mal escrito, soy un cuadrado, soy un rectángulo. Funciona, funciona. Pero aquí yo comienzo a ver un patrón un tanto molesto, ocasiona ruido. Agarremos una sola figura, ¿ok? Agarremos el círculo, porque el círculo ya me acuerdo que tiene el constructor hecho. Entonces, vamos a agarrar círculo, pero lo que nosotros vamos a crear va a ser un arreglo de círculos. Pues, ¿cuántos círculos voy a tener? Pues voy a tener, por ejemplo, 4 círculos, ¿ok? Lo que hemos creado acá es un arreglo de círculos, pero el arreglo no tiene instancias. Entonces, vamos a instanciarla. Aquí es donde nosotros diríamos círculo de la posición 0 igual a new círculo y mando a llamar a su constructor. Luego, ¿qué es lo que yo podría hacer? Hago lo mismo para cada una de las posiciones del array. Bien, hago lo mismo para cada una de las posiciones del array. Luego, yo podría entonces utilizar un ciclo determinista por i igual a 0, punto y coma, i menor que 4, punto y coma, i más, y simple y sencillamente mandarle el mensaje estilo broadcast, ¿verdad? Para todos, en el cual yo estoy pidiendo a círculos, ¿ok? A círculos de su i, círculos de su i, que llame el método mostrar, ¿ok? Estoy haciendo esto. Y obviamente esto va a funcionar, ¿ok? Esto va a funcionar. Voy a ejecutar esto, aparte de los que ya había creado, lo primero que va a hacer es que me va a crear estos círculos de acá, ¿sí? Aquí tenemos los primeros 4, ¿bien? Entonces yo digo, ok, sí, ingeniero, se la compro. De hecho, si no le voy a agregar ningún dato personalizado, este código de aquí también me estorba, porque yo puedo hacer siempre un ciclo for int igual a 0, coma, i menor que 4, coma, i más, ¿ok? Y luego pues vamos a inicializar esos círculos, ¿sí? No, lo único que mando a llamar acá es el constructor por defecto, ¿bien? Y ya se va. Entonces, vean, para cada posición del arreglo, yo estoy creando un círculo. Y esto va a funcionar. ¿Ok? Va a funcionar. Pero caemos en la observación que yo tenía. Esta estructura de datos es una estructura de datos homogénea. ¿Por qué? Porque todos los elementos son de la clase círculo. Si yo quiero que todos los círculos se muestren, pues simple y sencillamente
mando a hacer un recorrido de esta lista y a cada uno de ellos le digo mostrar. Si ustedes están en el juego, que yo creo que todos han jugado Plantas versus Zombies, acuérdense que ustedes lo que tenían era una matriz, ¿ok? Ustedes lo que tienen es una matriz y usted venía y colocaba en estos elementos sus plantas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En tiempo de ejecución, yo recorro la matriz y le digo a cada planta, ataca, 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 y ella va a saber cómo atacar. Ahorita lo que yo estoy teniendo es un arreglo de círculos y yo le digo, hey, en la posición 0, mostrar, hey, en la posición 1, mostrar, hey, en la posición 2, mostrar, ¿sí? En la posición 3, mostrar. Eso es lo que yo estoy diciendo. A cada uno de los círculos le estoy diciendo que se muestre. Sí, eso lo entendemos, ingeniero. Lo entendemos muy, pero muy bien. Lo que pasa es que en la matriz usted tiene no solo un tipo de planta, usted tiene diferentes tipos de planta. Si nosotros regresamos al código fuente, aquí, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes tipos de objetos. Este es de la clase círculo, este es de la clase triángulo. Entonces, yo no puedo hacer esto. Acordémonos cuando estudiábamos memoria dinámica. Yo ocupo el nombre para poder referirme nominalmente al objeto que quiero tratar. ¿Cómo nos ayuda la herencia y el polimorfismo? Bueno, aunque no nos guste mucho, nosotros lo único que tenemos que recordar es la teoría. Porque cuando yo tengo polimorfismo anclado con la herencia, estoy denotando la relación es un. El círculo es una figura. El triángulo es una figura. El triángulo equilátero es un triángulo que es una figura. ¿Ok? No perdamos de vista esto. El escaleno es un triángulo que es una figura. El círculo es una figura. Entonces, y aquí es donde viene el poder de todo esto, en lugar de tener un arreglo de círculos y un arreglo de triángulos, un arreglo para cada figura, lo único que yo voy a tener es un arreglo de figuras. Yo nunca voy a instanciar la clase figura. Voy a instanciar a sus hijos. Pero veámoslo con un ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos un programa. Comienza con su método principal. Tenemos una variable OP que me va a servir para el control de si quiero seguir corriendo el programa. Luego tenemos una variable opción 2 que me elige el tipo de figura que yo quiero crear. Luego voy a tener una variable que se llame cantidad para la cantidad de figuras. Voy a tener un arreglo del tipo doble que se llama L con la longitud de los lados que yo estoy colocándole a las figuras. ¿Se acuerda? Figuras me recibía una cantidad de lados y un arreglo. Las lecturas las hago desde esta interfaz y se las mando al objeto. Ahora, tenemos dos opciones. Podemos utilizar una estructura de datos estática, en este caso, un arreglo de figuras, o podríamos crear una estructura de datos dinámica, una lista enlazada de figuras. Como pueda que ustedes todavía no se estén acostumbrando o no se hayan afianzado muy bien el uso de los PDA, especialmente la lista enlazada que la acaban de estudiar en estructuras de datos, voy a ir manejando los dos. ¿Ok? Voy a ir manejando los dos. Vamos a crear un objeto de tipo escáner que está leyendo su constructor, lo estoy inicializando con the system, la terminal, para leer los flujos del buffer que vayan a terminal. Y comenzamos con el ciclo do
que me va a controlar cuántas veces voy yo a repetir el programa. Por eso estoy utilizando como centinela esta variable OP. ¿Ok? Entonces, vamos a jugar a crear figuras, pero no puedo crear más de 20. De hecho, sí podría, porque vean que aquí al arreglo no le he puesto el tamaño. ¿Ok? No le he puesto el tamaño. ¿Cuántas figuras vamos a crear hoy? Bueno, pues vamos a leer, vamos a utilizar leer y cantidad va a ser igual a dentro del buffer el siguiente entero. Lo que esté ahí, trátelo como un entero. No estamos validando si la persona puso un texto o si la persona puso un número de coma flotante. Esa validación no está hecha acá. La próxima semana estudiamos colecciones y manejo de excepciones y con eso vamos a hacer las validaciones. Bien, si cantidad es menor que 1 o cantidad es mayor que 20, entonces perfecto, no puede seguir. Entonces le voy a decir, óigame, yo le dije que entre 1 y 20, póngame un número entre 1 y 20. Y eso va a seguir haciendo mientras eso se esté dando, ¿ok? Ahora, como ya hemos leído la cantidad, de manera dinámica, le hago que este arreglo de aquí, este arreglo de figuras, que no tenía un tamaño, porque no lo había instanciado, se instancie con esa cantidad. Entonces, figuras ahora es un arreglo de la cantidad de elementos que me dijo el usuario. Vamos a crear un ciclo preguntando ahora qué tipo de figura quiere. Entonces, por un for que vaya desde 0 hasta la cantidad, entonces yo le digo, ok, para tu figura podemos hacer círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. ¿Qué desea crear? Y vamos a validar esa opción. Es decir, si la persona pone un número menor que 0 o mayor que 4, que ahí se quede pidiendo. Y hacemos un switch. Si la opción es 1, quiere crear un círculo. Entonces, el dato que yo le tengo que pedir es el radio del círculo. Hacemos la validación, que el radio sea un número positivo, y vean lo que estoy haciendo. A mis figuras, que es un array, en la posición 0 le creo un círculo. ¿Qué? O sea, ¿qué me está diciendo usted aquí? El arreglo es una estructura de datos que me permite elementos del mismo tipo. ¿Sí? Está bien. Este es un arreglo de figuras. Sí, es un arreglo de figuras. ¿Y por qué le está poniendo un círculo? Señores, señoras, círculo es una figura. No tengo que comprobar constantemente que sea literalmente una figura. Entonces, la estructura de datos, figuras, realmente sigue siendo homogénea porque lo que almacena son figuras. Pero cuando nos acercamos a ella, nos damos cuenta que mientras sea una figura, puede ser cualquier figura. Ya es una estructura de datos heterogénea. Pues bueno, si estoy utilizando un array, le pongo que en la posición tal voy a tener este círculo. Si estoy utilizando una lista enlazada, un TDA, mando a llamar al método add, push, si era una pila, ¿ok? Encolar, si era una cola, y le estoy mandando un nuevo círculo. De nuevo, creo una variable dinámica, en este caso ya estamos en programación orientada a objetos, creo un objeto dinámico y lo almaceno en esta posición. Creo un objeto dinámico y se lo mando a la lista. Si la persona elige la opción 2, pues el cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Ingrese longitud del lado para el cuadrado. Valido la entrada. Figuras de su I, nuevo cuadrado.
Si la persona primero eligió un círculo, la figura en la posición 0 es un círculo. Ahora la figura en la posición 1 es un cuadrado. Si usted ya logró ver el poder que ha ganado con esto, entenderá la maravilla y lo rápido que es crear aplicaciones con el paradigma de programación orientada a objetos. Porque yo tengo una matriz de plantas y a todas les digo atacar. No me importa qué planta sea. No tengo que crear una lista de girasoles, una lista de lanzaguisantes. Si yo tengo cuentas bancarias y es cierre de periodo y tengo que calcular el interés y tengo un montón de productos de tarjetas de crédito, independientemente de la tarjeta de crédito, y quiero comprobar si la fecha es de corte y que me calcule los intereses y el pago mínimo, no es que voy a tener un vector de tarjetas tipo 1, un vector de tarjetas tipo 2, y luego voy a tener que ir por el código yendo a cada tipo de tarjeta y a todos los elementos de esas tarjetas pidiéndole que haga el trabajo. Mientras sean tarjetas, que la tarjeta cashback, que la tarjeta gasolina, que la tarjeta supermercado, son tarjetas. Para todas las tarjetas, verifique corte. Si esta tarjeta verifica el corte y le toca, calcula intereses y pagos. Y murió. No me importa qué tarjeta sea, porque todas las tarjetas tienen ese método. Si yo quiero agregar una nueva tarjeta, no tengo que tocar el código fuente. Simple y sencillamente, creo la clase nueva tarjeta que hereda de tarjeta y en el menú de opciones, si yo ya voy a detenerme acá, voy a seguir con el ejercicio y al final voy a explicar eso, ¿ok? Luego, si lo que yo elegí fue el número 3, es un rectángulo. Ok, ingrese la longitud del lado corto, ingrese la longitud del lado largo. Y aquí le añadimos al arreglo un rectángulo y a la lista enlazada un rectángulo. Cuadrados no agregamos a la lista enlazada, ¿ok? Ahora, si es un triángulo, ¿ok? Si es un triángulo, pedimos la longitud del primer lado, la longitud del segundo lado y la longitud del tercer lado. Y luego yo voy a decidir mediante la longitud de sus lados, ¿ok? Mediante la longitud de esos lados, en primer lugar, si pueden formar un triángulo. Hay una fórmula geométrica para saber eso, ¿ok? Hay una fórmula geométrica. La longitud de dos de sus lados tienen que ser mayor al otro lado. Si no, la figura no se puede cerrar. Eso es pura matemáticas. Si yo sí lo puedo cerrar, ahora, si los tres lados son iguales, mando a crear un triángulo equilátero. Si los tres lados son distintos, mando a crear un escaleno. Y luego, si dos lados son iguales, creo un isósceles y lo único que tengo que distinguir es cuál va a ser el lado y cuál va a ser la base. Y ya, por default, break. Y aquí es donde se manifiesta, hijos míos, el poder de la programación orientada a objetos al tener de manera correcta encapsulamiento en herencia con polimorfismo. Porque lo único que yo hago es que envío un broadcast a todas las figuras. Figuras, mostrar. Y cada figura sabe cómo mostrarse. Es polimorfismo dinámico. El mismo mensaje a diferentes objetos al mismo tiempo. El mismo mensaje a diferentes objetos de diferente clase al mismo tiempo. Y cada objeto sabe cómo ejecutarlo, cómo implementarlo. Mientras reconozcan el mensaje. ¿Cómo me aseguro que reconoce el mensaje? Porque es todas las figuras van a reconocer sus propios mensajes. Independientemente de la figura que sea. Luego preguntamos al usuario si quiere crear más figuras o si se quiere ir. Entonces, cuando nosotros corremos esto, ¿ok? Cuando nosotros ejecutamos esto,
pues, ¿qué esperábamos que pasara? Nos va a decir cuántas figuras quiere crear hoy. Quiero crear 3. Vamos a crear un cuadrado de lado 15. Perfecto. Vamos a crear un triángulo, ¿ok? La longitud del lado corto para el rectángulo, perdón, para un rectángulo le puse, perdón. Bueno, el lado corto que mida 20 y el lado largo que mida 25. Ahora queremos crear un triángulo. Vamos a crear un triángulo equilátero, todos los datos, o bueno, un isósceles, va, aquí. Entonces, soy un cuadrado y este es mi área y mi perímetro. Soy un rectángulo de longitud 20 por 2 lados y longitud 25 por los otros 2. Área y perímetro. Soy un triángulo isósceles, mi área y mi perímetro. Genial, esto no lo tuve que haber puesto. Aquí simplemente desea seguir, ya no quiero seguir. Ok, ingeniero, pero sí, magnífico. Usted venía y me decía que usted podía perfectamente personalizar, ¿ok? Personalizar un método. Digamos, por ejemplo, que vamos a agarrar el círculo, ¿ok? Vamos a agarrar la clase círculo y vamos a hacer algo bien interesante. Voy a agarrar aquí mi clase círculo y le voy a crear un nuevo método que solo los círculos van a tener. Public void, soy un círculo, ¿ok? Soy un círculo. Y lo único que va a hacer este círculo es mandar un mensaje. System.out.println. Yo sé, no tenemos que hacer las salidas dentro de las clases, pero esto solo es un ejemplo. Y esto va a decir, ¿qué crees? ¿Ok? ¿Qué crees? Soy un círculo. ¿Ok? Eso es lo que va a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Analicemos aquí. Yo puedo mandar como broadcast el mensaje mostrar y todas las figuras van a entender ese mensaje. ¿Qué pasa si yo quiero que un objeto, aparte de ejecutar el broadcast, ejecute un término, un método propio? Pues bueno, aquí voy a recorrer el arreglo. Ahora voy a hacer esto. Si, ¿ok? Si figuras de su I, ¿ok? Si este elemento, el que está en curso, ¿ok? Si figuras de su I es una instancia de la clase círculo, ¿ok? Es una instancia de la clase círculo. No se asusten porque va a ser una conversión de tipos en cuanto yo termine. Vean que puedo mostrar acá, ¿ok? Vean que puedo mostrar allá. Aquí me sale, soy un círculo. Entonces, figura actúa como círculo y mostrar, soy un círculo. Esto viene con la parte de simple y sencillamente evitar tener que hacer comprobaciones de tipo constantemente. Como todas son figuras, yo a todas les puedo mandar a llamar el método mostrar. Pero en el momento en que encuentre un círculo, aparte de mostrar, quiero que diga eso. Vamos a comprobarlo. Vamos a crear cuadrados y círculos, que es lo más fácil de llenar. ¿Cuántas figuras vamos a crear hoy? 4. La segunda, la primera va a ser un cuadrado, ¿ok? De lado 2. La segunda figura va a ser un círculo de radio 30. La tercera figura va a ser un círculo de radio 5. Y finalmente la última figura va a ser un cuadrado de lados 8. Entonces vean, soy un cuadrado porque estoy ejecutando el método mostrar. Soy un círculo que está mostrando el método mostrar. Pero como es un círculo, ¿qué crees? Soy un círculo. Detecta que es un círculo, ¿qué crees? Soy un círculo. Luego tiramos el cuadrado.
y finalizó. Y aquí les dejo un pequeño espacio para que piensen, para que aprecien, para que consideren esto que acabamos de hacer. Imagínense ustedes, ahora que saben esto, las implicaciones en cuanto al desarrollo de software. Ustedes habrán visto que hay aplicaciones, ¿ok? Que hay aplicaciones en las cuales usted va a iniciar sesión y viene y le dice nombre de usuario, contraseña. Pero luego viene un botoncito que dice tipo de usuario. ¿A cuenta de qué? Estoy violando el encapsulamiento. Le estoy diciendo a cualquier persona cuántos roles o cuántos tipos de usuario tiene mi organización. Yo tengo un usuario, de aquí puedo tener un estudiante, de aquí puedo tener un docente. Yo vengo, pongo el número de cuenta, ¿okay? Pongo el correo y pongo la contraseña. Voy a buscar esta contraseña en mi tabla de usuarios. Y usuario tiene tipo. Si tipo es docente, ahora yo creo un objeto de la clase docente para ese usuario. ¿Por qué? Porque las acciones, los métodos que puede hacer el docente dentro del sistema son diferentes a los que puede hacer el estudiante. De manera automática, en cuanto yo creo un objeto de la clase docente, ya tengo únicamente las funciones que ese docente puede realizar. Pensar en sistemas en los que usted pone el correo, contraseña y tiene que elegir el tipo, es una evidencia que usted está pensando como un programa en orientación, programa estructurado, programación modular. No es orientado a objetos. Usted necesita esta variable para poder saber qué tipo de usuario quiero, qué tipo de interfaz voy a mostrar. No es que el usuario le pueda decir a usted qué interfaz necesita. Es que usted tiene que programarla. Usted la tiene que preguntar. Y eso usted lo puede ver cuando usted encuentra esos sistemas donde se les pide el tipo, vea la organización, el tamaño de la organización, la casa de producción de software que está detrás. Cuando es software de alto nivel, no se pregunta el tipo de usuario. Se identifica y se muestra. Entonces, cuando nosotros vimos esto de tener que crear una estructura de datos para cada uno de los objetos, me daba cuenta que es programación estructurada. No es nada eficiente. Sigo programando de manera estructurada. Si yo no me doy cuenta que todas estas son figuras, mi cabeza sigue atada a la programación estructurada. Pero cuando usted programa y encuentra estas líneas de código, usted dice, puchica, era más fácil hacer un for para cada una de ellas. El problema es que el for necesita que el nombre de la variable sea el mismo, que el nombre del objeto sea igual, pero no estamos en programación estructurada. Todos estos objetos son figuras. Entonces yo puedo hacer eso. Como es una estructura de datos heterogénea, evito comprobar tipos. Porque si yo sé que son figuras, no voy a tener ningún problema al colocarla en una estructura, sea una lista enlazada o sea un arreglo. Como son figuras, los métodos de la figura como tal, de ahí para abajo, van a tenerla todos los hijos. Si el hijo tiene características propias, utilizo la magia del operador instancia de.
en la segunda semana de clases, cuando estábamos hablando de lenguajes de programación, de operadores y palabras reservadas, habíamos encontrado instancia D. Y yo les dije, es importantísima en programación orientada a objetos. Es importantísima. Entonces aquí le encontramos el sentido. Yo voy a tener una estructura de datos heterogénea a la cual les puedo mandar el mismo mensaje ahorrando tiempo, pero cuando necesite una particularidad, reviso instancia de qué subclase es y utilizo esos métodos propios. Porque la herencia me permite ese salto generacional y la clase, aunque sea un círculo, sigue siendo una figura. Aunque sea un triángulo equilátero, sigue siendo una figura porque el triángulo equilátero es un triángulo, pero el triángulo es una figura. Y de nuevo, la jerarquía de clases me permite una gestión eficiente al poder agregar yo clases. Usted tiene, si usted juega Clash Royale, ok, no es publicidad, no es sponsor esto. Si usted juega Clash Royale, usted tiene un mazo de cartas. Usted tiene una lista de cartas. ¿Cuál carta quiere? Cada carta funciona de manera diferente. Es decir, yo tengo la clase principal carta. Luego yo voy a tener el Hog Rider, yo voy a tener la Valkyria y todas estas heredan de carta. Todas tienen cantidad de elixir, todas tienen manera de atacar, todas tienen fuerza, todas tienen defensa, todas tienen velocidad, tienen su propia animación. Cuando usted comienza y crea la baraja, usted lo que tiene es una lista de cartas. Pero esta carta puede ser una Valkyria. Esta carta puede ser un Hog Rider. Esta carta puede ser arquera. Pero lo que yo tengo son cartas. Entonces, cuando el elixir está cargando, yo recorro la lista de cartas y le pregunto, ¿te puedo invocar? Si la cantidad de elixir coincide con la que necesita la carta, la animación cambia y yo ya la puedo seleccionar. Si no, me parece deshabilitada. Pero es que no tengo que preguntar el tipo de carta que es. Son cartas. Luego yo la selecciono y ya puedo mandar a llamar el método, aparecer en tablero, en la posición que me dé el usuario, y de ahí en adelante avanzar y atacar. Creo una nueva carta en una actualización, le programo sus animaciones, le programo su ataque y simple y sencillamente lo agrego a la lista de cartas disponibles. Y de ahí lo puedo elegir en la baraja. Eso. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a crear. ¿Es un círculo una figura? ¿Es un isósceles una figura? Claro que sí. El polimorfismo me permite almacenar diferentes objetos derivados en una única estructura de base de datos, en una única estructura de datos. Eficiencia. Evita crear un arreglo para cada tipo de figuras. En vez de tener un arreglo de círculos, un arreglo de triángulos, un arreglo de cuadrados, tengo un arreglo de figuras y ahí van todos. Flexibilidad. Si yo agrego una nueva figura, no tengo que programar una lista independiente. Se agrega en donde van todos los demás. La relación es la herencia fundamental de todo esto. ¿Se dan cuenta que esto abre muchas oportunidades? Ya he mencionado varias. ¿Qué otros sistemas podemos armar nosotros con esto? Vamos a empezar con interfaces gráficas. Imagínense que yo tengo este coso de aquí, esta interfaz. Este combo box, o tengo botones de radio, o tengo botones de selección, tendría que ser de radio. Yo puedo crear un enum con las figuras que yo tengo. Agrego una nueva clase figura
le agrego un nuevo campo al enum y digo que lo que se muestre aquí sea el contenido del enum. Cuando yo seleccione, por ejemplo, un pentágono, ya he agregado pentágono. Cuando yo le dé dibujar, mando a llamar al método dibujar del pentágono. Calcular área, calcular perímetro y que me lo muestre. Todas las figuras se saben dibujar. Todas las figuras conocen su área y su perímetro. Cuando yo agrego, cuando hago una gestión de jerarquía y agrego una nueva clase derivada, simple y sencillamente programo esa clase y el resto del software no lo toco. Si yo ya programé que esto lo va a leer del enum, ahorita es un enum, después va a ser una tabla. Me voy a conectar a la base de datos y le voy a preguntar cuáles son las figuras. Y lo que voy a mostrar aquí, mientras haya figuras en la respuesta del select, para cada row, voy a ir mostrando la figura disponible. Esa figura tiene una llave primaria. Luego tengo un switch con esa llave primaria que me dice a mí qué tipo de figura es. Ahorita, como la interfaz es en línea de comandos, pues nosotros tenemos este problema, que yo necesito este menú. Pero cuando este menú sea dinámico, el único cambio a nivel de programación que yo voy a tener que hacer es, antes del default, agregar un case para la nueva figura. ¿Ok? Un case OP creo que se llamaba, no le puse el nombre a la variable porque no me acuerdo. Bueno, ok, aquí, case 5, perfecto. Y acuérdense que esto venía, es que creo que OP2, esto venía de opción 2, ¿ok? Y aquí ustedes vienen simplemente y ponen el nuevo código, que aquí sería entonces que figuras de su posición y va a ser igual a la nueva figura. Por decir algo, pentágono, ¿vale? Y acabo la lectura y todo. Si yo agrego una nueva figura, no tengo que tocar el software que ya está hecho. Solo le agrego la nueva parte. Por eso es que la programación orientada a objetos vino a disminuir el tiempo de desarrollo y de mantenimiento. En compensación, el análisis y el diseño va a tomar más tiempo. Podemos tener la lista de figuras, elegir una, dibujar, que me la dibuje, muestre la longitud de los lados, área y perímetro. Hacer un software de este tipo y poder agregar figuras dinámicamente, ahora ya no parece tan complejo. Piensen ustedes, por ejemplo, si estamos haciendo la libreta de contactos, que un contacto puede tener múltiples números de teléfonos. En el diseño del software, ustedes van a tener que tomar decisiones. Van a tener que justificar la decisión que están tomando. ¿Por qué un punto de vista es mejor que el otro? Ya vimos que a nivel de modelado, las opciones son casi infinitas. Lo que usted pueda imaginar lo puede hacer. Podemos tener la clase abstracta contacto, una subclase contacto personal, otra subclase contacto profesional. Y el método abstracto getDetalle, si es personal, va a funcionar de una manera, si es profesional, va a funcionar de otro. Lo puede generar con inteligencia artificial. Entonces, para la fecha de hoy, no, vamos a dejar este slide porque es importantísimo. Para la fecha de hoy, ya hemos estudiado programación orientada a objetos completamente. La próxima semana comenzaremos con colecciones y manejo de errores. La siguiente semana, interfaces gráficas de usuario. Creo que son 2 semanas en interfaces gráficas de usuario. Luego viene conexión con bases de datos y el curso termina. Cuando ya estudiemos conexión con bases de datos, usted estará listo, usted estará lista para trabajar como desarrollador junior. Ya lo mínimo que tiene que aprender, ya la parte de programación web y demás, en su momento les daré las claves, pero usted ya puede empezar a hacer juegos, ya puede empezar a hacer aplicaciones de escritorio completa con su entorno gráfico.
¿Qué deberían de tener ustedes? Yo el viernes agarro todos los grupos y los inscribo ya oficialmente en la plataforma, así que ustedes ya deberían de tener, en primer lugar, el diagrama de clases de su sistema. Deberían de tener el diagrama entidad-relación de la base de datos de ese sistema. Las interfaces van a ser interfaces gráficas, pero usted ya puede tener usuario, digamos que usted tiene proveedor, ¿ok? Pues ya sabemos que le tenemos que hacer el CRUD al proveedor, agregar proveedor, buscar un proveedor, modificar un proveedor, eliminar proveedor. Ya tiene que tener la clase proveedor con sus atributos y sus métodos. Si va a ser una venta, pues ya tiene venta, detalle de la venta, recibo, el diagrama de clases y el diagrama entidad-relación ya deben estar completos. Porque el sistema, los datos los van a poder pedir desde terminal, desde una ventana command, o van a ver que lo vamos a pedir ahora desde formularios en una interfaz con ventanas, botones y demás elementos. Esto es importantísimo. No espere más tiempo para comenzar con el desarrollo de su proyecto, porque si no, no le va a dar tiempo. Programarlo de golpe no es que sea imposible, es que si usted quiere aprender, vaya despacio y vaya analizando parte por parte. Igual, les recomendé como métrica para el desarrollo del software, métrica versión 3. La parte de análisis y diseño, estudien el documento y vayan aprendiendo ustedes a sacar los términos de referencia y las interioridades y las particularidades de cada sistema. Yo con esto termino programación orientada a objetos, la base, los fundamentos. Ya terminamos la parte básica de programación orientada a objetos. La próxima semana comenzamos con programación intermedia. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio, no olviden protector solar, bálsamo labial. Nos vemos la siguiente. Espero haberme dado a entender y que les haya gustado.